Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Aquí el profesor Domingo Hernández Celis para su clase de seminario de tesis 2. Seminario de tesis 2 para los alumnos de contabilidad de la Universidad Líder Peruana, allá en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, departamento del Cusco, Perú. Acá. Vamos, ahí parece que está mejor. A ver. Ajá, ahí está mejor. Aquí esperando a los alumnos, esperando que lleguen pronto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que lleguen. Tengo micro, tengo video, tengo todo. A ver. Estamos con este tema del proyecto de tesis, ¿no? En esta asignatura. Seminario de tesis 2 abarca la formulación correcta, exacta del proyecto de tesis. En ese sentido, como docente, he desarrollado con los alumnos hasta dos proyectos, así directamente conmigo. Bueno, el resto no ha sido posible desarrollarlo conmigo, pero ya con el desarrollo de dos proyectos se dan las pautas para el desarrollo de cada uno, para el desarrollo del proyecto de cada uno, ¿no? Hemos realizado ahí el capítulo 1, introducción, el capítulo 2, el marco teórico, el capítulo 3, la metodología, ¿no? Y el capítulo 4, de los aspectos administrativos, e incluso hemos hecho hasta los anexos, todo servido aquí para nuestros alumnos. Pero tal parece que no aparecen por ahí. Nosotros vamos a continuar aquí con el trabajo. Hola, Sotomayor, ¿me escuchas? Valencia, ¿me escuchas? Sí, profesor. Gracias. Un ratito aquí estoy solucionando una parte técnica que he tenido que utilizar otra máquina aquí porque la anterior donde tengo todo el material no entra a la red, no sé qué pasa, pero un ratito estoy solucionando. Un ratito, ¿ya?
A ver. Bien, bien. Esta es la plantilla que estamos desarrollando ya desde el inicio que estamos conmigo. Diseñamos este trabajo, ¿no? Que corresponde al delegado que debe estar por ahí, ¿no? Esto de la cultura tributaria para la reducción de la evasión fiscal en empresas turísticas del centro poblado de Saguayaco, ¿no? Del distrito de Santa Teresa, periodo actual. Bueno, sobre esa base, pues, sobre esa base se viene trabajando todos estos aspectos, ¿no? Aquí en esta página, en la segunda página, debe ir esta parte que indica ahí como la línea la línea de investigación que corresponde al tema, ¿no? Y luego ya viene el índice general correspondiente, ¿no? Bueno, aquí hay varias inquietudes que nosotros vamos a ir aclarando con ustedes, conversando aquí algunos aspectos, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien, bien. Por ejemplo, mire, en este capítulo uno, cuya denominación es introducción y que comprende, miren, hasta cinco, seis temas, ¿no? Seis temas. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos encontrar ahí los antecedentes del problema, que en una clase anterior ya lo formulamos para este trabajo, ¿no? De alguna manera ahí ustedes tienen que por ahí seguir estos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, para, para este punto 111, perdón, 11, antecedente del problema, hemos considerado aquí lo siguiente, ¿no? Esos estos tres puntos, miren, esos tres puntos lo que corresponden a los antecedentes del problema. No hay nada más importante que comenzar identificando el problema correspondiente, ¿no? Ese problema debe estar identificado en forma precisa, ¿no? Y debe ser un problema relacionado con la especialidad de cada uno de ustedes, ¿no? Si es la carrera de contabilidad, alguna política contable que no se aplica, alguna situación que no se da, algún indicador que no se cumple, algún proceso, algún procedimiento, algo que no se está dando en la empresa, ¿no? Y en cuanto a los alumnos de economía, igualmente más bien ahí su tema es más amplio, ¿no? Sale por lo general de una empresa y más bien entra, digamos, al campo de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Ahí igualmente, cualquiera que fuere el ámbito de trabajo o el alcance del trabajo, siempre hay que identificar plenamente, claramente, totalmente el problema de la investigación, porque si no se hace eso, prácticamente, digamos, queda desarticulado el resto del trabajo. Hay autores que consideran, por ejemplo, que la adecuada identificación, planteamiento y descripción del problema prácticamente hace que el resto del trabajo ya esté resuelto. Solamente es cuestión de llenar datos nada más, porque es fundamental esto del problema, ¿no? Entonces, ahí en la identificación del problema hay que, en un par de líneas, ¿no? En un par de líneas eh, haremos la identificación correspondiente, ¿no? Dos, tres líneas y ya está. En el planteamiento, ten en cuenta qué cosa vamos a plantear aquí en esta parte, ¿no? En esta parte se considera
el método que vamos a utilizar para presentar el problema. Y ustedes saben que la presentación o detalle es acá. Ahí va a estar en la descripción del problema, ahí vamos a detallar el problema. Pero acá se plantea con qué método, para luego ya presentar directamente acá la descripción correspondiente, ¿no? Bien, entonces, en el planteamiento del problema presentamos el método. Recuerden que hay varios métodos de presentar el problema. Algunos, por ejemplo, prefieren presentarlo del método deductivo, de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, de lo que pasa en el mundo, luego lo traen acá y lo aterrizan en su problema en sí. Otros hacen al contrario, aplican el método inductivo, parten del problema en sí y luego lo extrapolan o lo infieren al nivel internacional, de lo particular a lo general. En lo particular, esto es cuestión personal mía, pero yo, por ejemplo, no prefiero ninguno de esos métodos, sino más bien yo recomiendo que utilicemos aquí, en el planteamiento del problema, utilicemos el método analítico. El método analítico, como su nombre indica, permite detallar, Doctor, buenas analizar, noches. ¿no? Entrar a los detalles del... Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas noches, le Hola, escucho. hola, Saca, ¿qué tal? Un gusto. Ahí, Oye, todo bien, doctor. estoy esperando aquí para las exposiciones. ¿Qué fue? ¿Tiene listo tú, no? Sí, doctor, me imagino que mis compañeros recién se van a conectar. No, pero ya seguimos, avanzamos con tu caso, pues. Ya, doctor. Doctor, mi caso será el lunes. Como he tenido actividades estos días, he salido Ya, a campo, recién acaba de llegar, doctor. Pero ya estaba avanzando mi diapositiva. Entonces, ya, doctor, para el lunes yo será, doctor. Yo, en mi caso. Por ya, favor, pero yo correcto. estoy, es de acuerdo al abecedario, doctor, ¿no es cierto? De la A Sí, a la sí, Z. claro, claro, claro. Yo estoy en la Z, en la S todavía. Sí, 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 doctor, por sí. favor, en mi caso, el día lunes No hay voy a problema, no hay avanzar problema. estudiando. No Ya, hay doctor. problema. Mientras tanto, seguimos con la presentación de este video y haciendo un recordario de tu trabajo. Ya, doctor. Ya, está bien, doctor. Bien, gracias. El problema en sí, ¿no? Como por ejemplo los síntomas, las causas, el pronóstico, el control del pronóstico de dicho problema, ¿no? Con eso queda redondeada ya la descripción correspondiente que se hará sobre el problema en sí, ¿no? En la descripción se hace el detalle de qué, de cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, qué pasará si no se hace nada por solucionar el problema, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, si fuera un problema médico, si no se controla la pandemia, ¿no? Si no se vacuna a la gente? ¿No? Terminaríamos muriendo posiblemente todos, ¿no? Más o menos así, en ese sentido, tiene que ir, tiene que ir presentado acá. Y eso depende de cada trabajo, ¿no? En cada trabajo, si hay un problema, va a haber síntomas. Y si hay síntomas, va a haber causas. Y si hay causas, también eso nos va a llevar a, a pensar en el peor de los pronósticos que se podrían dar si es que no se hace nada, ¿no? Y luego finalmente se presenta ahí en la descripción el control del pronóstico, que es la solución que estamos dando como investigadores o investigadoras, ¿no? En esta parte de la descripción, y especialmente en este punto que menciono, el control del pronóstico, se estila, digamos, presentar la alternativa de solución que tenemos.
desde el punto de vista de cada una de las especialidades. Los de contabilidad tendrán pues soluciones contables, soluciones financieras, soluciones tributarias, soluciones de auditoría, por decirlo. En el otro lado, los de economía tendrán soluciones microeconómicas, soluciones macroeconómicas, soluciones con una política de tipo monetaria, cambiaria, fiscal y cualquier otro aspecto, digamos, de su carrera profesional, ¿no? La teoría económica es bastante amplia y nos ofrece, digamos, un abanico de, de temas que lo podemos presentar tranquilamente para cualquier problema. Solamente es cuestión de enlazarlo adecuadamente. En el numeral 1.2, aquí en el numeral 1.2, cuando se habla de formulación, cuando se habla de formulación del problema, en realidad estamos hablando ahí de las preguntas que se van a considerar, ¿no? De las preguntas correspondientes, ¿no? A ver, un ratito hacemos por acá. Repito, cuando hablamos de la formulación del problema, nos estamos refiriendo exactamente a las preguntas que vamos a considerar en el trabajo. Y esas preguntas generalmente se presentan así como está acá. Esto sí lo da, esto sí lo solicita o da la plantilla de la universidad. Nos dice que presentemos un problema general y varios problemas específicos. ¿De qué va a depender el número de problemas específicos? De las dimensiones que uno haya considerado en su trabajo de investigación. Si usted ha considerado 5 dimensiones, habrá 5 problemas específicos. Si por el contrario solamente ha considerado 3 dimensiones específicas, solamente tendrá 3 problemas específicos. Tener en cuenta esa relación. Tantas dimensiones, tantos problemas específicos. Ahora, hay que recordar aquí lo siguiente, ¿no? Hay colegas, por ejemplo, que no utilizan muchas dimensiones. Dicen con 2 es suficiente, pero hay otros también de una idea totalmente diferente a esa, ¿no? Incluso hay universidades, por ejemplo, que piden hasta 7 dimensiones de cada variable. Y se argumenta, digamos, que a mayor número de dimensiones hay mayor profundización en el tratamiento del problema y de la solución correspondiente. Y esto es cierto, eso es cierto. A mayor, digamos, dimensiones, hay mayor profundización en el tratamiento o entendimiento, presentación de tanto de la variable dependiente como de la variable independiente. Pero eso, entonces, ¿cómo lo dejamos? ¿Lo dejamos en 3, lo dejamos en 5, lo dejamos en 7? ¿En cuántas lo dejamos? Mire, le voy a decir lo siguiente. En realidad aquí van a haber distintos puntos de vista, porque así es la ciencia, ¿no? La ciencia relativa, no es absoluta, ¿no? No porque alguien te dice 7 va a ser 7, o porque alguien te dice 5 va a ser 5, o porque dice 3 va a ser 3, ¿no? No necesariamente, ¿no? Eso va a depender, ¿sabe de quién? Va a depender en primer lugar del asesor que tengan para hacer finalmente su tesis, ¿ya? Por ejemplo, yo, por el momento, yo soy su asesor, porque estoy como el docente de ustedes, por lo tanto soy el asesor, ¿no? Yo, por ejemplo, he sugerido 5 dimensiones, por lo tanto 5 problemas específicos. Pero en otro ciclo o más adelante, cuando ya egresen ustedes, de repente un asesor le dice, no, 5 es muy poco, preséntame 7.
O de repente al contrario, ¿no? No, 5 es demasiado aquí. Demasiado, te vas a profundizar, te vas a perder en el tema. Solamente considérame 3 dimensiones. Y entonces usted tiene que hacerle caso a su asesor en primer lugar. Ahí, al asesor que está en ese momento. ¿Por qué? Porque la ciencia es así, ¿no? Es relativa, no es absoluta, ¿no? No porque alguien dijo 7 son 7, ni 5 o 3 son 3 o 5, no. Va a depender, digamos, del momento, de la situación que tenga el trabajo en una línea de tiempo. Cuando hablo de línea de tiempo, estoy hablando de que esto va a pasar por diferentes fases. Bien, pero entonces tenemos ahí un cierto número de dimensiones específicas, de dimensiones, y en relación con eso presentamos nuestros problemas específicos. Luego ya estamos ahí en los objetivos, ¿no? Esta parte, estos numerales también nos da la plantilla de la universidad, ¿no? Ahí no, mm, no he cambiado nada. La universidad pide que presentemos los objetivos de la investigación en 2 tramos. El primero con el objetivo general, un objetivo general, no 2 ni 3, un objetivo general. Y luego, objetivos específicos. Y claro, estos objetivos específicos van a estar alineados con estos problemas específicos. Si los problemas son 5, los problemas específicos, digo, son 5, también 5 van a ser los objetivos específicos. Y de esa manera se va uniformando, digamos, ¿no? Se va uniformando, y más que uniformando, digamos, se está desarrollando ahí con cierto criterio, ¿no? Con cierto criterio, con cierto manejo, ¿no? No hecho, digamos, ahí desordenadamente, ni a la suerte, ni a lo que salga, ¿no? Sino, digamos, eh, considerando estos problemas con un sentido lógico, con un criterio, ¿no? Si estoy tomando 5 dimensiones para mis problemas específicos, las mismas 5 dimensiones tengo que tomarlo para mis objetivos específicos. ¿Y para qué te vas a hacer problema? Y con eso está solucionado. Al momento que vamos a revisar esto del problema y los objetivos, vamos a ver que hay algunas características que debemos tener en cuenta. Incluso yo en clase pasada estuve ensayando ahí una suerte de fórmula, ¿no? Que generalmente no falla. Si uno sigue esa fórmula, de toda manera va a acertar. Palabras más, palabras menos, siempre va a estar esos elementos que se ha indicado en la fórmula correspondiente. Se recomienda seguir en la medida que se pueda con esas formulitas para evitar, digamos, que por ahí falte algún elemento. La plantilla de la universidad también nos pide aquí la formulación de la hipótesis, ¿no? Esta parte igualmente así está, así lo solicitan. Una, no 2, sino una hipótesis general. Y tantas hipótesis específicas como dimensiones se tengan en el trabajo. Y ya hemos dicho también aquí, otra vez, relacionamos aquí los problemas específicos ahí, los objetivos específicos por acá, y luego las hipótesis específicas. Ahí en número, en número tiene que haber una similitud. Escuchen, ¿eh? En número. Pero no solamente en número, sino en el fondo y en la forma. Solamente va a haber ligeras variaciones porque si se trata de un problema, va a haber pues interrogantes, va a haber palabras interrogativas, ¿no? Si se trata de un objetivo, se ha hecho costumbre utilizar siempre que se menciona un objetivo, un verbo en infinitivo. Esos verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Verbo en infinitivo. Muy conocido, por ejemplo, la utilización de estos verbos como ese de determinar,
establecer, estipular, ¿no? Inferir, implementar, desarrollar, etcétera, ¿no? ¿Cuál verbo en infinitivo va a ser el más adecuado? Eso va a depender, digamos, de cada trabajo, ¿no? Porque cada trabajo tiene por ahí sus lineamientos específicos, ¿no? Bien, la universidad en esta parte pide la justificación, pero no pide, digamos, qué tipo de justificación. Esa justificación que dice acá, metodológica, teórica y social, lo he considerado yo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque mayoritariamente vemos que las investigaciones contienen ese tipo de justificación. Y tiene su sentido, ¿no? Porque metodológicamente el trabajo tiene que estar plenamente justificado para que se haga, ¿no? Porque la metodología es la base para hacer la investigación, ¿no? El método científico es esencialmente metodológico, ¿no? Y naturalmente una justificación metodológica eh, es un punto de partida muy, muy coherente, adecuado para, digamos, para trabajar ese, eh, esa justificación correspondiente. Luego, además de la parte metodológica, bien sabemos que el trabajo contiene aspectos teóricos, ¿no es cierto? Están ahí los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, ¿no? Y lógicamente tenemos que justificar teóricamente por qué, es decir, por qué nuestro trabajo está justificado teóricamente. Incluso aquí faltaría la justificación práctica. Estoy viendo que no ha sido considerada la justificación práctica aquí. Y claro, la investigación social correspondiente. Debería haber aquí 4 tipos de justificación, ¿no? Metodológica, teórica, práctica y social. Y con eso, digamos, cuando uno hace esas 4 justificaciones, está, digamos, está dando la razón del porqué de su investigación. Y eso es de lo más importante, ¿no? Justificar una cosa es dar la razón de esa situación. En este caso, es dar la razón por qué estamos haciendo tal o cual investigación. Luego, ya la plantilla de la universidad nos pide aquí estos dos puntos, el alcance y las limitaciones correspondientes. Este término alcance tiene distintas consideraciones, dependiendo, digamos, del punto de vista de cada persona, ¿no? Por ejemplo, algunos en este alcance consideran que el alcance es la empresa donde van a hacer sus investigaciones, o el mercado, la cooperativa, la empresa rural, cualquiera que fuere, digamos, el ente, la empresa donde vamos a hacer el trabajo, lo consideran como alcance. Pero hay otros autores, por ejemplo, que dicen, no, el alcance abarca, digamos, eh, los temas que vas a tratar. En este caso, las variables. Ese es el alcance, dicen estos autores, ¿no? Y otros, y otros lo ven de otra forma, pero siempre, al final, es casi lo mismo en todo, ¿no? Otros dicen, no, aquí en el alcance me vas a considerar eh, qué problema vas a investigar, porque el trabajo alcanza a ese problema, no a otros. Es ese y solamente ese problema. Ah, y antes que avance, ten en cuenta esto que acabo de indicar, ¿no? Una investigación, eh,
A veces funciona como una camisa de fuerza, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Funciona como una camisa de fuerza en el mejor de los sentidos. Me explico, que si tiene un problema, se refiere solo a ese problema. Aunque hayan 500 problemas por ahí en la empresa, pero tu investigación solamente trata ese problema en particular que has considerado ahí. Por ejemplo, se me ocurre si hubiera un tema de liquidez que puede interesarle a los alumnos de contabilidad como de economía, ¿no? La liquidez de la empresa, ¿no? El dinero. El dinero es problema para todo. Es para las empresas, para la persona, para el país, para todo. Y es problema para los economistas, para los contadores, para los ingenieros, para todo, ¿no? Y entonces, si el problema fuera la liquidez, acá en esta parte debería indicarse ahí que, que un punto de este alcance es tratar ese problema de la liquidez y no otros. Si ya se definió el problema como tal, la liquidez, ya no tengo por qué estudiar como problema la rentabilidad, no tengo por qué ocuparme, digamos, de, de la, de otro aspecto, ¿no? De la solvencia, por ejemplo, de la gestión, ya son otro problema, ¿no? Mi problema está centrado en la liquidez y ahí me quedo. Y es mejor que sea así en la investigación para que uno se aboque a describir adecuadamente en qué consiste exactamente el problema de liquidez de una empresa. Ah, en general, la liquidez será falta de dinero, pero la causa que origina esos problemas de falta de liquidez es diversa. Es diversa en las personas, es diversa en las empresas, es diversa a nivel gobierno. Cada uno tiene su propia historia, digamos, para no tener liquidez, ¿no? Por ejemplo, en las personas, si no trabajas, ¿qué liquidez vas a tener? Pues, y otro dirá, no, un momentito, yo trabajo, pero no tengo liquidez. Claro, seguramente eh, no tienes un manejo ordenado de tus finanzas personales y por eso has caído en un problema de liquidez, ¿no? Y así siempre, digamos, siempre va a haber, digamos, ahí una respuesta para cada situación. Pero, entonces, esa camisa de fuerza te, nos, nos cierra el paso para que estemos divagando en otros problemas y nos centremos ahí en el problema que corresponde. En este caso del ejemplo, liquidez. Ahora, también algunos autores que hablan sobre el alcance dicen, así como estás hablando del problema, ahora tu segundo punto de alcance es, es presentar aquí cuál es la solución, porque esa solución es tema de alcance de tu investigación. Y entonces ahí ya dependerá pues, de cada trabajo, ¿no? De cada trabajo, qué solución está presentando, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán pues que la solución para la liquidez es la administración financiera, por ejemplo. Otros dirán que es la situación financiera. Otros dirán que es el capital de trabajo, ¿no? Otros dirán que es la eficiencia empresarial, ¿no? En fin, digamos, cada trabajo va a tener, digamos, su problema, como lo he dicho antes, y ahora su solución correspondiente. Y además, el alcance debería tener, por ejemplo, la dimensión espacial, es decir, las empresas donde se va a aplicar el problema, ¿no? Y además, la dimensión temporal, donde vamos a perdón, la dimensión temporal, es decir, el periodo en el cual vamos a desarrollar el trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no?
he visto varios trabajos así con periodos anteriores. Bueno, casi en trabajo de economía he visto muchos tienen tienen la idea que estudiando el pasado van a solucionar el futuro, ¿no? Pero más bien, yo entiendo a la investigación como una propuesta para solucionar los problemas del futuro, ¿no? Entonces, por eso que en este título he considerado, por ejemplo, periodo actual o periodo presente, ¿no? Algo así, ¿no? De modo, digamos, que el trabajo, que el trabajo es de actualidad, ¿no? Y lo quiero para ahora, ¿no? Para sacarle provecho ahora, ¿no? Porque ¿qué gano estudiando, digamos, un periodo histórico que ya pasó de 5 años atrás, que podrá ser referencial, pero no aporta, mayormente no aporta, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber, digamos, utilizar también el periodo que vamos a trabajar, ¿no? Ese periodo que vamos a trabajar va a depender de varias cosas, ¿no? Uno, del objetivo que tenemos de nuestro trabajo. Segundo, de la información que podamos tener en una determinada entidad, ¿no? Y cualquier otro detalle, digamos, que se refiera al periodo que vamos a utilizar, ¿no? Cualquier, digamos, elemento que sirva de base para utilizar esa información. Bien, bien. Entonces, yo he realizado aquí algunos comentarios sobre estos aspectos. Ahora, vamos a pasar algunas preguntas con ustedes, por favor. Estén atentos ahí. Estén atentos ahí. A ver, yo le pregunto ahí a ustedes, en pocas palabras, ¿en qué consiste la identificación del problema? En pocas palabras, ¿en qué consiste la identificación del problema? ¿Algún alumno me puede contestar, por favor? A ver, vamos a preguntar pues directamente. A ver qué me dicen por acá. Tenemos ahí a varios alumnos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Estamos con Valencia, estamos con Sotomayor, estamos con Díaz Fernández, Carrión, Jorge Carrión, Carlito Saca, siempre presente, el delegado, Juliana Fuerte, estamos también con Brian con Isla, y tenemos ahí más participantes, como por ejemplo aquí no he mencionado, Roy, bueno, Roy, sí, que mencioné, Huancahuire, ¿no? Huancahuire, tenemos aquí Marta Pérez, Lagos, Elizabeth Lagos, aquí le demos a Elizabeth Lagos también, muy bien. A ver, ¿quién se anima a decirme, por favor, ahí, en qué consiste la descripción, perdón, la identificación del problema? Profesor, ver en una zona qué es lo que está pasando. De esa manera ahí vamos a identificar el problema para darle una solución. Claro, claro, es eso, ¿no? Ver, ver exactamente, esa es la impresión, ¿no? Eh, ver o haber experimentado dónde está el problema, ¿sí? Correcto, exacto. Felicitaciones ahí a Valencia, Sheila Shirley, Valencia, gracias, muy amable, ¿no? Muy amable. Después hemos visto ahí el planteamiento, ¿no? El planteamiento. A ver, ¿alguien quiere participar ahí? ¿Qué, qué, qué elementos, qué cosas consideramos ahí en el planteamiento del problema, de acuerdo con los comentarios que yo me iba haciendo? Por favor, ahí. ¿Qué dice Sotomayor, Díaz y más? Por acá está Carrión, Saca, Fuerte. Saca, ¿tú qué dices? Este es tu trabajo. Es tu trabajo. Doctor, buenas noches. Hola, un gusto.
Bueno, doctor, según a lo que nos estaba explicando, referente al planteamiento problema, nosotros no podemos, de acuerdo a nuestro trabajo, no podemos emplear, ¿no? Digamos, el método puede ser analítico, descriptivo, Ah, ¿no? En este caso, exacto, de mi caso es método analítico, ¿no? En exacto. donde vamos a ver, ¿no? Qué causas o qué va a tener el problema, ¿no? Y Ajá. hay causas y ver, ¿no? Síntomas, Estas síntomas, causas, los síntomas síntomas o también, ¿no? causas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Muy bien, excelente. Ese es el asunto, por favor. Para todo, ten en cuenta ahí, el planteamiento se refiere a algún método que vamos a aplicar. Yo les he dicho que, y lo venimos trabajando con este caso de SACA, con el método analítico. Pero si ustedes desean, pueden utilizar cualquier otro método que crean conveniente, ¿no? Siempre y cuando, digamos, finalmente se llegue, digamos, al mismo objetivo de presentar el problema como corresponde, ¿no? Así es, así es. En investigación no hay nada, digamos, nada es caso cerrado. La posibilidad es ahí de cambiarlo, mejorarlo, ajustarlo, está siempre, ¿no? Muy bien. Luego, eh, yo le pregunto lo siguiente. Ustedes vean ahí, eh, espero que estén ahí con su archivo, ¿no? Con su archivo de investigación para que tengan, digamos, más base para contestar. Yo le pregunto lo siguiente, ¿no? ¿En qué parte, en qué parte del problema, en qué parte del problema es que yo comienzo a detallar eso que decía Valencia, que ha visto algo que está ahí mal, que, que no funciona, que no se operacionaliza, que no sirve para los objetivos que uno quiere, ¿no? ¿Dónde, en qué parte lo detallamos? ¿En qué parte del problema? ¿Alguien que quisiera participar ahí? Por favor, fuertes, ¿qué dice fuertes? Fuerte, no, no es fuertes, no, fuerte, ¿no? Profesor, perdón. Sí, Eh, dime, en mi Valencia. caso, por ejemplo, observé, en el caso de mi tema, observé, por ejemplo, de mí se trata de los mercados, ¿no? Claro. Observé que los mercados están mal ubicados, digamos. ¿Por qué? Porque se encuentran dos mercados en el centro, cuando sin embargo la zona sur, conos norte de la ciudad de Quillabamba se Ajá. encuentran desabastecidos del mercado. Ujú. Entonces, ahí tenemos que darle una solución, digamos, cómo podríamos hacer para que no siga pasando esto, ¿no? Haya la facilidad para las amas de casa que el mercado Ya. haya para el cono sur y para el cono norte. Está bien lo que tú dices. Eso sería, digamos, la solución, la alternativa de solución para el problema que están afrontando, el problema de localización de los mercados, ¿no? Ya, está bien esa parte. Pero la pregunta era, digamos, voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, ahí miren, está ahí clarito, miren, ¿dónde detallo? Aquí está, miren, aquí en esa parte, ahí en esa parte tengo que detallar. En esa parte que dice ahí, descripción del problema, ahí tengo que detallar, explicar eso que dice aquí la señorita Valenzuela, Valencia, creo, ¿no? Valencia. Valenzuela, me había acordado de Chichi Valenzuela. Valencia, no, gracias de Valencia. La señorita Valencia dice, por ejemplo, acá, ahí, en la descripción del problema. Ahí tengo que presentar los síntomas. Luego, ¿a qué se deben esos síntomas? ¿Qué son las causas? Luego, hacer una elucubración pronóstica y decir qué pasaría, digamos, si no hago nada, ¿no? Y luego, como tú decías, Valencia, presentar la alternativa de solución a través de la variable independiente que debes tener en tu trabajo, ¿no? Así es, correcto, correcto, muy bien. Ahora, vamos a ver, yo le pregunto aquí ahora lo siguiente, a ver, para, para que me vayan contestando ahí, a ver, está entrando ahí Montesinos. eh,
el tío Vladi está de moda, vamos, vamos, vamos con una pregunta aquí para el resto participante, porque a ver, ¿qué dicen ahí? Daisy Sotomayor, Jorge Carrión, Jenny Díaz, siguen viendo el partido terminó hace rato, ¿eh? Vamos, vamos con Brian con Isla, ¿no? Miren, de qué depende el número de problemas específicos? ¿De qué depende el número de problemas específicos? Por favor. Repito, ¿de qué depende? ¿De qué depende el número, ¿no? Solamente el número de problemas específicos. De acuerdo a los indicadores, profesor. ¿Qué fue? Tome nota siempre que lo que le digo, ¿eh? Le dije que dependía del número de dimensiones. El número de dimensiones. Si tengo 5 dimensiones, 5 problemas específicos, 5 objetivos específicos, 5 hipótesis específicas. Ahí está. Ahora, otra relacionada con el problema. ¿Me pueden decir alguna característica, algunas, en plural, algunas características para formular las preguntas que constituyen los problemas de la investigación? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna característica? Le dije que vayan viendo, ¿no? Vayan viendo sus apuntes ahí, sus problemas, sus preguntas de ahí pueden sacar, ¿no? Es fácil mirar ahí. ¿Alguien por ahí quería hablar, parece? Hola, hola, hola. No, nada. Bueno, para ir avanzando, ¿no? Recuerde que los problemas siempre tienen interrogantes. O sea, no puede haber un problema sin las interrogantes del caso. Ese es una característica, la interrogante. 2, anote. 2 sería la palabra interrogativa. En todo problema siempre va a haber una palabra interrogativa, ¿no? Eso ni lo dude. Palabras interrogativas son algunas de esas palabras son estas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? ¿De qué modo? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Qué también es palabra interrogativa? Incluso hasta quién, si fuera el caso, ¿no? Existen palabras interrogativas, eso está ahí en la literatura en general, y esas mismas palabras interrogativas son las que utilizamos nosotros aquí al presentar nuestros problemas. Pero además, ¿qué vamos a tener? Bueno, 2 cosas ahí, ¿no? Las variables para el problema principal. Tienen que estar sí o sí las variables ahí en el problema principal. Y luego también tenemos ahí las dimensiones para los problemas específicos. Tienen que estar. Pero ahí faltaría algo más, algo más. Si uno mira sus problemas, vayan mirando, por favor, miren, lean ahí sus papeles y vean ahí que lo que estoy diciendo es lo correcto. Faltaría ahí, además de lo que acabo de indicar, los conectores. ¿Qué cosas son conectores? Son palabras que sirven para enlazar una palabra interrogativa con una variable, con una acción verbal, con la otra variable, con la dimensión espacial, con la dimensión temporal, etc. Palabras. Generalmente está ahí la palabra de, la palabra en, etc. Cualquier otra, digamos, que sirva así, son pequeñas palabras
pero que ayudan, digamos, a presentar, en este caso, el problema o los problemas, tanto general como específico, ¿no? Muy bien, bien. Ahora, hemos visto ahí también este tema de los objetivos. Mira, ahí están los objetivos. Ahí están los objetivos. También vamos a preguntar ahorita ahí con ustedes ahí cómo es esto de los objetivos. Vamos a ver. ¿Qué me dice ahí? Carrión. Eh, ¿qué característica, qué característica común se encuentra al formular o presentar un objetivo, tanto general como específico? Carrión, anota, delegado. Estamos aquí con Fuerte, Juliana Fuerte. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice sobre el mismo tema? Vamos aquí a la relación de presente que están acá. Pedraza. Buenas noches. Hola, Fuerte. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Adelante, adelante, te escucho. Si requieres alguna que vuelva a hacer la pregunta, con todo gusto. Pide nomás. Sí, por favor, profesor. Gracias. Claro, gracias. Ya, bien, mira. Estaba preguntando que se trata de los objetivos. Ya, Se perdón, trata de los... estoy con mis niñas acá, no dejan quitarlos. Ya, sí, le escucho, profesor. Ya, te decía que se trata de los objetivos, ¿no? Y que tú me des, digamos, algunas características para presentar o formular los objetivos de tu investigación. En los objetivos podría estar, ¿no?, lo que se espera con la realización de la 10%, ¿no?, qué es lo que queremos solucionar. O sea, es como la solución del problema, es lo que yo entiendo. Claro, es un buen punto, ¿eh? Es un buen punto, lo que se espera, ¿no? Sí. Ya, ¿A qué vamos a llegar? ¿Cuál es la solución que vamos a encontrar, ¿no?, en todo eso? Correcto. Ese es un buen punto a tener en cuenta, porque es así. Todo objetivo, digamos, va por esa línea. Pero esa es una situación de tipo general. En este caso, para presentar los objetivos de la investigación, ¿qué característica se puede mencionar, ¿no? Más en detalle, ¿no? Más en detalle. Si desea usted, Fuerte, con todo gusto, si no, le encargamos ahí a otros alumnos que contesten eso. Tenemos aquí a Pedraza, que me dice Díaz, Carrión, Saca, Pérez, Brian. Doctor, generalmente para formular los objetivos, o sea, no para escribir, generalmente empiezan, ¿no?, con los verbos infinitivos. Exactamente. Por ejemplo, determinar, establecer, conocer, todo eso, ¿no? Buena, Saca, diste en el clavo, exactamente. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, lo que dijo Fuerte se complementa con lo que está diciendo, ¿no? El objetivo, los objetivos en general es lo que uno espera, el propósito que quiere, hacia dónde va, es lo que quiere lograr, ¿no? Y luego, digamos, ya en forma específica, para formular hay que tener en cuenta esos verbos en infinitivo, ¿no? Verbos en infinitivo. Y lógicamente, el resto ya es las variables para el objetivo general y las dimensiones para los objetivos específicos, que no van a faltar, van a estar ahí de todas maneras. Bien. Ahora, algunos aspectos aquí sobre la formulación de la hipótesis, ¿eh? Sobre la formulación de la hipótesis. Atentos ahí. Tenemos hipótesis general, ¿no? Tenemos hipótesis general y tenemos hipótesis específicas. Hasta ahí, todo bien, todo contento, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente.
las hipótesis, tanto general como específicas, van en pasado, en presente o en futuro. Miren su trabajo, miren su trabajo. Deberían tenerlo ahí a la mano para tener más elementos, ¿no? Por ahí hay un verbo, ¿no? Hay un verbo. ¿Ese verbo está en qué? ¿En pasado, en presente o en futuro? Que alguien conteste por ahí. A ver, vamos llamando a los muchachos. Acá, por ejemplo, ya Fuerte ya participó. Valencia ha participado ya más de 5 veces. Brian con Isla. No sé qué hace este señor que no contesta nada. Pérez Yucra, queremos su participación, por favor. Brian, Pérez, Carrión también. Carrión. Hola, Carrión. Parece que se mueve ahí, pero nada. Profesor, disculpe, no sé si podría repetir la pregunta. La señal está pésima aquí en Palma Real. Palma Real, hoy bien interesante ese nombrecito ahí. ¿Qué característica tenemos ahí de la zona? ¿Qué hay para ir a pasear por allá? Las cataratas de Illapani, profesor. Uy. ¿Cuántos metros más o menos? No tengo conocimiento de cuántos metros, pero es una catarata muy grande. Ah, ya, qué bien, excelente. Cuando dices las cataratas son varias, entonces. Sí, también hay Rosalina. Sí. Hello, profesor, buenas Sí, noches. profesor. Qué bien. Espérate un ratito ahí, Daisy. Ahorita te repito la pregunta. Acá Díaz. Profesor, buenas noches. Hola, sí. Profesor, la hipótesis está basada está basada en el pasado, ¿no? Porque vamos a obtener un resultado que es el presente. Ya. Tu respuesta, digamos, lo tenemos en cuenta. Después vamos a definir eso. Te agradezco por tu participación. Es interesante aquí participar. No necesariamente nadie tiene la verdad absoluta aquí. Bien, Daisy, la pregunta era, digamos, mirando uno la hipótesis que tiene ahí en su trabajo. Por ahí hay un verbo, ¿no? Por ahí hay un verbo. Y ese verbo debe estar en un tiempo, en un determinado tiempo. La pregunta era, ¿en qué tiempo debe estar cuando se formula una hipótesis? ¿En pasado, en presente o en futuro? Tu compañera Jenny Díaz dice que debe estar en pasado. ¿Se respeta esa respuesta? ¿Tú qué dices, Daisy? Futuro. Aceptamos tu respuesta. Vamos a ver otra participación por ahí de alguien, por favor, ahí, que se anime. Gracias por la respuesta. A ver, ¿quién más está por ahí? Presente, profesor. Darley Montesinos. Te agradezco la respuesta. Darely Montesinos. Darely Montesinos. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Mire, han mencionado los 3 tiempos, ¿no? Ha habido respuesta de los 3 tiempos. Ya, ahorita estamos en una duda total, si es pasado, si es presente o es futuro, ¿no? Porque han dado los 3 tiempos, ¿no? Y está bien que participen así, porque finalmente uno quiere tener la respuesta correcta, ¿no? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Profesor, buenas noches. En tiempo pasado. Gracias, Marta Pérez Yucra. Gracias, muy amable. ¿Qué me dices, Saca? ¿Tú qué dices? ¿Tienes tu trabajo ahí? El trabajo puedes mirarlo. Yo pienso que profe, en tiempo presente.
presente, ¿no? Pero la forma como ha dicho, pienso, ¿ah? O sea, no, de repente ha debido decir de frente, así, presente. No, y Sí, efectivamente, presente, sí. efectivamente es la respuesta. Alumnas, alumnos, anoten por ahí. Esta pregunta recurrente en los exámenes de titulación, en las asignaturas como esta que estamos llevando, ya sea en seminario de tesis, en taller de tesis, porque uno debe internalizar esa idea, ¿no? En qué tiempo está su hipótesis. Y recuerden, las hipótesis siempre, 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 una vez más, siempre van a estar en presente. ¿Por qué presente? Porque tiene su sentido, porque se considera, digamos, que es la solución. Una hipótesis se considera como la solución o alternativa de solución, más exactamente, ¿no? Una hipótesis se considera como una alternativa de solución de los problemas. Y una alternativa de solución no lo queremos para el pasado. Ya el pasado pasó, no nos interesa. El futuro es incierto, no sabemos si llegaremos, ¿no? Lo que interesa es el presente, ¿no? Y entonces, por eso digamos que la hipótesis siempre, en cualquier tipo, digamos, de tesis de tipo cualitativo, cuantitativo, correlacional, causal, descriptiva, explicativa, de inicio, de fin, de cierre, como se llame la tesis, digamos, siempre la hipótesis va a estar en presente, 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 ¿no? Tengan en cuenta, anote, ¿ya? Profesor, ¿y en qué verbo más o menos está yendo la hipótesis? ¿O los más usados? Ya. Digamos, ¿en qué verbo van, por ejemplo, los problemas o los objetivos, ¿no? Supongo que eso te refieres, ¿no? Porque ya de la hipótesis decimos que está en presente, verbo en presente. Cuando hablo de presente, estoy hablando del verbo, ¿eh? Verbo en presente, la hipótesis. Pero en el caso del problema, por ejemplo, debería formularse en futuro. Y lógicamente el objetivo también debe estar en futuro, ¿no? Porque un objetivo no es para ayer. Yo no busco un objetivo para ayer, ni siquiera para hoy, ¿no? Lo busco para el futuro, ¿no? Entonces, es interesante esa participación que hace Valencia para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, en términos de tiempo y en términos de verbos y de tiempo, entonces las preguntas y los objetivos deben estar en futuro y las hipótesis deben estar en presente, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, hacia allá voy. Hacia allá voy. Acá estoy con esta plantilla y luego nos ponemos por acá a ver el desarrollo. Miren ahí, hablando aquí, recordando todo el desarrollo, miren. Aquí está la identificación, un par de líneas, ¿no? Un par de líneas suficientes para entender dónde está el problema. Acá en esta investigación el problema se ha identificado en el incremento de la evasión fiscal. Ya, suficiente. Ya está. En el planteamiento que dijimos que acá debemos hacer referencia al método, ¿no? El problema antes identificado será planteado mediante la aplicación del método analítico. Ya está el método. Si ustedes quieren el método inductivo, deductivo, cualquier otro método que crea conveniente, considérenlo ahí. Pero ese método analítico, en este caso, se aplica acá. Se menciona ahí, se menciona en el planteamiento, pero se aplica aquí. Acá es donde está aplicado, miren. Ahí está aplicado el método. Acá el método analítico lo hemos considerado como identificar, ¿no? Identificar cada una de las situaciones de un problema. Como esto, por ejemplo, de los síntomas. Los síntomas. Los síntomas son los que se evidencia así, de rapidito, en este momento se evidencian. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es nuestro síntoma? Estamos alegres porque Perú acaba de ganar y acaba de clasificarse para los octavos de final, ¿no? Para los octavos de final ahí en la Copa América, por ejemplo. Y parece que nos enfrentamos con Chile y ahí hay que cruzar los dedos. Bueno, luego,
Si no hubiéramos ganado, o sea, por ejemplo, si no hubiéramos ganado, ahí habría bastantes síntomas, ¿no? Inmediatamente comienzan a hablar de lo borracho de la selección, por ahí aparece que no juegan bien, que no se entregan, pero en este caso, como hemos ganado, ya lo dejamos ahí, ¿no? Pero siempre todo síntoma o efecto tiene su causa o razón, ¿no? La causa o razón, ¿no? Si hay un síntoma, ese síntoma se debe a algo. Si yo tengo, por ejemplo, buen ánimo ahorita para trabajar, es por dos cosas. Uno, porque quiero que ustedes aprendan, y otro, porque me están pagando, ¿no? Esas son las causas para que yo esté un día domingo sobre las 19 horas aquí trabajando para ustedes, ¿no? Entonces, siempre va a haber una causa, ¿no? Una razón para que haya un problema o cualquier situación que se presente. Y luego, recuerda que hablamos del pronóstico. Aquí está el pronóstico, que incluso lo vamos a pasar a la siguiente página ahí para que se vea mejor. Ahí está el pronóstico. Este pronóstico, como hemos dicho, se refiere a lo que pasará, escuchen, ¿eh? A lo que pasará en el futuro si es que no se hace nada por solucionar el problema antes presentado. Por eso dice acá, si el Estado, como las empresas y la sociedad, no hicieran nada respecto a los síntomas del problema, podría tenerse el siguiente pronóstico, ¿no? Y claro, aumentaría la informalidad, aumentaría o incrementaría la conducta evasiva, no se incrementará la presión tributaria, y por el contrario, y más bien se incrementará o aumentará o sumará o se potenciará la evasión fiscal, ¿no? La evasión fiscal, que en este caso es el problema de este trabajo, ¿no? Y luego, como se ha venido comentando, se presenta ahí, mire, el control del pronóstico. Aquí nosotros presentamos la alternativa de solución, ¿no? Está bien, ya me contaste todo el problema, pero acá, preséntame cómo lo controlamos todo esto, ¿no? O sea, en el fondo están esas preguntas, ¿no? Ya me presentaste todos los daños nefastos que me va a originar el problema, pero ahora solucióname el problema, o preséntame una alternativa de solución. Y entonces aparece ahí la alternativa de solución, ¿no? Y acá dice, para solucionar los síntomas como las causas antes indicadas en esta investigación, se propone como control del pronóstico a la cultura tributaria, que es la variable independiente de este trabajo. Y también ustedes pondrán su variable independiente, porque la variable independiente es la variable solución, es la variable, digamos que es la variable causa. Si existe cultura tributaria, entonces se puede reducir la evasión. A más cultura tributaria, menos evasión, algo así. Hay una correlación ahí en ese sentido. Bien, luego ya comenta aquí da un concepto de lo que es de la cultura tributaria y eso. Aquí podría aumentarse más detalles, etcétera, ¿no? Dice, la cultura tributaria es la manifestación positiva en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base a la comprensión de la trascendencia de tributar en beneficio del país, digamos, ¿no? O sea que a este nivel, cuando las personas tienen cultura tributaria, han sido instruidos, miren, han sido educados, han obtenido conciencia tributaria, y finalmente, como corolario de eso, aparece la cultura tributaria, como que cierra el círculo virtuoso, digamos, de los temas tributarios para este caso. Bien, entonces, ahí está. Luego, aquí en esta parte, miren, lo que hablábamos de la característica, ¿no?, de los problemas, miren.
¿Podemos ver ahí? Ahí estoy seleccionando un problema general y un problema específico. ¿Qué encontramos ahí? Las interrogantes. Está ahí las interrogantes. Y luego dijimos la palabra interrogativa. Mire ahí, palabra interrogativa. Palabra interrogativa. Y luego aquí la acción verbal. La acción verbal. En futuro, como lo he indicado hace ratito, ¿no? En futuro. ¿Cómo influirá? Porque yo recién estoy haciendo la investigación, ¿no? ¿Cómo influirá la cultura tributaria en la reducción, etcétera, etcétera? Y luego también aquí se ha repetido. Ahora, aquí una recomendación. Hay algunos colegas que revisan estos trabajos y dicen, ya, mira, dicen, si ya utilizaste acá esta palabra interrogativa, acá ya no lo utilices. Tampoco acá. Ya no, cámbiame de palabra. ¿Por qué eres tan reducido el lenguaje, ¿no? Por decir, ¿no? Te puede decir de alguna manera, digamos que te puede decir de alguna manera que mejore la presentación. Y entonces uno puede utilizar, pues, otras palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo utilizar de qué manera influirá. Por acá puedo utilizar de qué forma influirá. Por acá puedo utilizar de qué modo influirá. Y ya le cambié. Y con eso ya le di el gusto al asesor o revisor, si fuera el caso. Hay algunos que mayormente, porque eso es un asunto de forma, ¿no? Es un asunto de forma. Si hay algunos que no te dicen nada, bueno, adelante, voy con tu trabajo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más dijimos que se presentaba por acá? La variable, miren, ahí está la variable, esa es la variable independiente y por acá tenemos la variable dependiente, ahí está. Ahí están las variables. Y además tenemos acá, tenemos aquí la dimensión espacial, miren, esto que estoy seleccionando en este momento, la dimensión espacial. Y esto que estoy seleccionando acá es la dimensión temporal. Los 4 elementos ahí cuadraditos, ¿no? Y lo mismo va a estar acá en el otro caso, ¿no? Miren acá. Ya no habla digamos, de la cultura tributaria, sino de la instrucción tributaria. Y entonces ahí, esa instrucción tributaria es una dimensión de la cultura tributaria. Ahí se ha considerado la dimensión, una dimensión de la variable independiente. Pero al otro lado se ha dejado la variable. Así igual para todos los casos, ¿no? Miren acá, en el otro, acá también tenemos ahí una segunda dimensión y siempre aquí la misma variable dependiente. Igual para los otros casos, aquí tengo la otra dimensión y aquí la otra, la misma variable dependiente. Ahí está, miren. Y siempre está la palabra interrogativa, la acción verbal en futuro, etc. Y entonces de aquí pasamos a los objetivos. Y ustedes ya lo dijeron, ¿no? Siempre estos objetivos buscan, tienen un propósito, ¿no? Un propósito, buscan lograr algo, ¿no? Y entonces eso es así, de fondo, ¿no? De fondo se tiene en cuenta eso, ¿no? Pero luego tenemos lo que ya ustedes han mencionado, el delegado mencionó el verbo en infinitivo, ahí está, determinar, establecer, otra vez por acá se ha repetido determinar, ¿no? Y la última tiene establecer, ¿no? Ahí está el verbo en infinitivo, ¿no? Siempre tiene que haber en los problemas así, ¿no? No puede haber objetivos, no puede haber objetivos que no tengan ese verbo en infinitivo, ¿no?
Y no solamente para investigación, ¿eh? Si ustedes revisan, por ejemplo, revisen cualquier plan estratégico. Uno entra, digamos, a cualquier ministerio y tiene su plan estratégico. En el gobierno regional, ahí en el Cusco, su plan estratégico. En la municipalidad de La Concepción, Quillabamba o cualquier provincia, incluso distrito, va a tener su plan estratégico. Revisen en esos planes cómo están formulados sus objetivos y todos van a tener este verbo en infinitivo. Podrá variar el verbo, pero siempre va a estar en infinitivo. Ar, ir, no. Correcto. Y también dijimos que acá entraba, pues, ahí con la intervención de la señorita Valencia, el verbo o acción verbal ahí, en futuro, ¿no? De determinar la manera cómo influirá. Futuro, ¿no? Por acá, igual, influirá. En el otro, también influirá, ¿no? Y el resto ya son, aquí para el objetivo general, la variable independiente y luego la variable dependiente correspondiente. Y a continuación, la dimensión espacial, ahí, siempre nos acompaña eso, y esto que es el periodo actual, que es la dimensión espacial, ¿no? Ese periodo actual, si desea, puede reemplazarlo por el 2021, ¿no? Si no le gusta la palabra y quiere que vaya un número, 2021. Pero yo le recomiendo que lo deje ahí. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes están haciendo este trabajo aquí ahorita el 2021 y están a nivel de octavo ciclo, ¿no? Octavo ciclo, ¿no? Octavo ciclo, mire. Y acá ustedes van a terminar, o se estima que terminen el 2022. Si ya le pusieron 2021 y su trabajo posiblemente para el 2022 se haya desfasado ya. Y si terminan el 2022, estarán obteniendo su grado y su título más o menos el 2023, en el mejor de los casos, y espero que sea así para todos, ¿no? Y que no tiren la toalla en el camino, sino que sigan, que continúen ahí, ¿no? Para el 2023 estarían obteniendo su título. Y es posible que si le pusieron 2020, 2018 aquí como periodo, su trabajo al 2023 llegue pues ya desfasado. Y es posible que a ese tiempo ya la evasión fiscal que se menciona ya no sea un problema en ese lugar, ¿no? Posiblemente haya más problemas o al contrario se haya solucionado ese problema. Entonces hay que jugar pensando, digamos, pensando así un tanto en el futuro de nuestro trabajo, ¿no? Bien, entonces ahí está todo el problema. Y vamos con la hipótesis que estuvimos comentando, ¿no? Profesor, o sea, lo recomendable es poner en el periodo actual. Sí, sí. Así, es mejor. Incluso también, yo, por ejemplo, he sugerido también de otra forma. He sugerido que ponga ahí propuesta actual, que finalmente es lo mismo. Propuesta actual hace referencia al año actual, ¿no? O periodo actual, aquí como está, ¿no? O sea, se puede utilizar indistintamente esos dos términos. Periodo actual, propuesta actual. Esto con la idea, digamos, que no se desfase el problema, porque a veces los revisores, los jurados de la tesis son bien exquisitos, ¿no? Usted llega al 2023 con una tesis del 2020 y te van a decir, señor, esta tesis ya no tiene sentido, ¿no? Ya pasaron 3 largos años, ¿no? Que es una tesis de economía. La economía cambia en cada segundo y en 3 años ha cambiado una barbaridad, ¿no? Igualmente a los alumnos de contabilidad, mire, ¿sabe qué? Estas NIF que usted trató, estas leyes tributarias estas normas financieras que usted trató en el año 2020, 2021, aquí estamos en el 2024, 2025, ya no tiene sentido, ¿no?
su trabajo, no sé, no tiene sentido, no va. No. Le recomendamos que lo haga de nuevo y se presente, por ejemplo. Le podrían decir, ¿eh? O es posible que no le digan, no sé, ya eso depende después de los jurados, ¿no? Pero yo le digo que he visto jurados que, que reclaman así, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, aquí en la Universidad Villarreal, acá en Lima, Villarreal, un colega, contador, y yo fui a su asesor, pero yo lo asesoré allá por el 2013, el 2013, hizo su tesis ahí, y él insistió en ponerle 2013, ya, pues, si tú quieres, déjalo ahí 2013, periodo 2013. Sucedieron tantas cosas que lo cambiaron de trabajo, se quedó sin trabajo, tuvo problemas familiares, y ya era 2020, o sea, 7 años después, felizmente le aceptaron que sustenten, pero en la sustentación comenzaron a golpearlo con el periodo, ¿no? Dijeron, esta tesis, oiga, usted, esta tesis del 2013, ¿cómo quiere sustentarlo ahora, en este momento? Esto está totalmente desfasado, ¿no? Yo no sé cómo, incluso criticaron hasta las autoridades, le dijeron. Yo no sé cómo las autoridades le han aceptado a usted sustentar una tesis totalmente desfasada, ¿no? Y era una tesis tributaria todavía, ¿no? Y eso se desfasa rápidamente de un año a otro, ¿no? Y a veces de un mes a otro, ¿no? Hay tributos que son de periodicidad mensual, como el IGB, el selectivo de consumo, que de un mes a otro, digamos, la norma puede cambiar, ¿no? En cambio, el impuesto a la renta sí que es de periodicidad anual, pero en uno y otro caso, digamos, hay que, digamos, saber formular su título para no estar, digamos, cambiándolo a cada rato y evitar, digamos, esas observaciones de algunos revisores, ¿no? Los revisores o los jurados, pues, no necesariamente piensan como nosotros, ¿no? Y entonces uno tiene que prepararse para todo, digamos, para todos estos eventos, ¿no? Bien, entonces es así como así debería presentarse esto del tiempo, ¿no? Para evitar el desfasamiento, ¿no? Bien, estamos aquí con la hipótesis, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, que ustedes miren esta parte, miren ahí, influye. ¿Qué es esto? Influye. Influye, ¿está en pasado? En pasado sería influyó. En futuro sería influirá. Pero dice influye. Y esa expresión del verbo influye es presente, ¿no? Y lo podemos ver ahí, miren, presente por acá. Y por acá también presente. Y la otra también, ahí está en presente, ¿no? Ahora, podrán criticar por ahí que por qué se ha utilizado el mismo verbo, ¿no? Ya eso depende, ¿no? Podría haberse utilizado, digamos, el primero influye, el segundo posiblemente incide, el tercero por ahí se me ocurre cualquier otro verbo, digamos, relacionado, ¿no? Eso también es factible, ¿no? Pero aquí, digamos, calza exactamente este verbo, ¿no? Influye, ¿no? O esta acción verbal, mejor dicho, acción verbal, ¿no? Acción verbal, porque verbo exactamente no es, ¿no? Sino más bien acción verbal, ¿no? Porque el verbo sería influir, ¿no? Pero ya influye, es una acción verbal, ¿no? Entonces la acción verbal debe presentarse en presente en el caso de las hipótesis correspondientes. Bien, entonces con eso estamos aclarando los aspectos que habíamos preguntado. Esto de la justificación, ahí le dije que podrían agregarle la justificación práctica. Recuerden que estos trabajos
sirven para solucionar los problemas que tienen las empresas. Y esa es la justificación práctica, ¿no? Es decir, usted identificó un problema y luego toma una solución y luego lo junta a ambos, ¿no? Y entonces la justificación práctica es que está utilizando una alternativa de solución para acabar, exterminar con el problema que se ha presentado, ¿no? Esta parte deben hacerlo de acuerdo a las normas APA, esto del marco teórico, y nosotros hemos avanzado por acá. Aquí también algunos comentarios, miren, aquí vamos a hacer algunos comentarios. Un ratito. Aquí estamos tomando agua de las cataratas del distrito que me mencionó la señorita. Bien, bien. Entonces, miren, este cuadrito es de lo más importante. Cuando uno hace una investigación, ubica el problema, ¿no es cierto? Esta es la secuencia, ubica el problema, ¿no? Y luego ve la alternativa de solución. Y entonces ya tiene problema y tiene alternativa de solución y comienza a investigar esos dos temas, ¿no? Comienza a investigar esos dos temas, ¿no? Porque al investigar de esa manera, comienza a formular lo que algunos colegas le llaman el estado del arte. ¿Qué cosa es el estado del arte? No es otra cosa, digamos, que el marco teórico. El marco teórico. Porque es el marco teórico que nos va a ayudar a determinar estas dimensiones. Cuando yo he puesto acá estas dimensiones y que acá el delegado Saca lo está considerando, miren, es porque antes se ha ejecutado el famoso estado del arte o estado de la cuestión también que le llaman, que no es otra cosa, como digo, el marco teórico. Y entonces, leyendo ahí las teorías de los diversos autores, encontramos que un autor presenta unas dimensiones, otro autor presenta otras dimensiones, otro autor presenta otras dimensiones. Y así, digamos, uno u otro más autores presentan otras dimensiones. Y entonces, al leer 3, 4 autores, ya me enteré, digamos, de las dimensiones o elementos componentes de la cultura tributaria. Y sobre esa base, entonces, selecciono tomar las dimensiones de un determinado autor, que eventualmente podrían ser estas que corresponden a un determinado autor. La instrucción tributaria, educación tributaria, conciencia tributaria para la variable independiente. Igual el mismo procedimiento para estas dimensiones. Tengo que formular el estado del arte, el marco teórico, tener el marco teórico. Aunque no lo tenga escrito ahí, aunque no lo tenga aquí en mi trabajo, pero lo tendré pues en un archivo de uno o varios libros, ahí lo debo tener. Igualmente, por ejemplo, ahí tendré 4 o 5 autores que para algunos habrán una dimensión de un tipo, otro autor otras dimensiones, otro autor otras dimensiones, y luego yo, de leer 4 o 5 autores, me quedo con uno
para tomar las dimensiones que él propone, ¿no? Esa es la forma, digamos, esa es la forma racional, formal, adecuada de cómo se llega a determinar estas dimensiones. En mi caso, por ejemplo, yo casi lo formulé de memoria esto, cuando estuvimos trabajando esto. ¿Por qué? Porque con el tiempo que uno ya tiene, pues, trabajando en estos temas, en, en temas tributarios y otros, ya uno conoce, digamos, por cuáles son las dimensiones más adecuadas para tal o cual variable, ¿no? Pero ustedes son jóvenes, eh, si conocen, digamos, los temas en buena hora, pero por lo general, digamos, necesitan leer para adentrarse en el conocimiento de los temas y tener, digamos, una adecuada comprensión de cuáles dimensiones seleccionar. Recuerden que las dimensiones deben ser las más adecuadas. Y miren, las dimensiones tienen un orden. Estas no están a la guerra, al guerrazo, ¿no? No están así. Estos tienen un orden. Un contribuyente primero se instruye, después se educa, después obtiene conciencia tributaria y finalmente, como consecuencia de estas tres dimensiones, obtiene la cultura tributaria. Esa es la secuencia, ¿no? Igualmente para el otro caso, ¿no? Para la otra variable, miren, acá un problema, un problema menor es la informalidad. Uno puede ser informal, pero no necesariamente un delincuente, ¿no? Ese es el problema menor. Pero luego, digamos, ya eh, cuando, cuando uno ya desarrolla, digamos, una conducta así perversa, de maldad, de daño, de driblear al Estado, de sacarle la vuelta al Estado, y ya está adoptando, digamos, una conducta evasiva. Es un segundo nivel. Ya, ya primero, ya eres informal, pues es un mal menor, ¿no? La informalidad es un mal menor. La conducta evasiva ya es un mal mayor. Y luego, y si no tributas, no contribuyes a aumentar la presión tributaria, ¿no? Y como consecuencia de estas situaciones, aparece, digamos, que has caído pues en evasión fiscal. Así va, digamos, esto. No es que, no es que se pone por poner las dimensiones, ¿no? Tiene un orden de menor a mayor. Es decir, sigue un proceso, ¿no? Por ejemplo, si hace rato recuerdes que estuve hablando de que de mi variable podría ser liquidez, ¿no? Liquidez empresarial, por ejemplo. Si fuera liquidez empresarial, tendría que comenzar pues así de la siguiente manera. Primero, digamos, de la liquidez de tipo general, que vale para todo, ¿no? Y que justamente se llama liquidez general. Después podría hablar de la liquidez ácida y después podría hablar de la liquidez absoluta, ¿no? O sea, he seguido, digamos, ahí una secuencia. Y estoy hablando ahí, técnicamente estoy hablando de ratios financieros, ¿no? Que son aplicables al, que son aplicables a la liquidez. Y así sucesivamente, para cualquier otro tema, tiene que haber una secuencia, un orden. Si fuera, por ejemplo, mi variable rentabilidad empresarial, en cualquiera, ya sea independiente o dependiente, yo tendría que hablar, por ejemplo, de, de la rentabilidad sobre activos, en primer lugar, ¿no? Luego, rentabilidad sobre patrimonio neto.
y luego rentabilidad sobre ventas, por ejemplo. Estas rentabilidades valen mucho más para contadores que para economistas, ¿no? Porque indirectamente ahí he estado hablando del estado de situación financiera y del estado de resultados. Para un economista también la rentabilidad es un problema, ¿no? Es un problema o también puede ser una solución, ¿no? Y entonces el economista más bien le va a dar una orientación, por ejemplo, podría hablar de la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica y la rentabilidad social, por ejemplo. Son más afines esos tipos de rentabilidades para su especialidad, ¿no? Más que los ratios que son más afines a los contadores, ¿no? Entonces, ahí, en todo caso, tiene que haber una secuencia ahí en la identificación de las dimensiones correspondientes. Bien, bien. Entonces, por ahí, esta parte elegimos que ustedes vayan completando aquí. Hemos traído ahí, por ejemplo, aquí esto tiene que borrarse. Esto como se va a utilizar solamente tres dimensiones, esta parte que estoy seleccionando debe eliminarse. Igualmente abajo, solamente dejamos ahí en Y1, Y2, Y3, y esto tendría que eliminarse. Todo esto tendría que eliminar. Y acá viene otro tema, ¿no? Bueno, ya tengo mis variables. Dice, profesor, ya tiene sus variables, ¿correcto? Ya seleccionó sus dimensiones con el estado del arte que he mencionado, ¿cierto? ¿Y estos indicadores de dónde los saco? ¿De dónde aparecen? Bueno, igualmente el estado del arte. Cuando uno hace su estado de arte de su trabajo, investiga, pues, y va a encontrar que la instrucción tributaria se va a medir de alguna forma, ¿no? Que la educación tributaria se va a medir igualmente de alguna forma. Como la conciencia tributaria se va a medir de alguna manera. Porque un indicador hace referencia a una medida, ¿no? A una medida o a un estándar que se tiene para medir el efecto o la consecuencia de una dimensión. Y por ejemplo, me ubico aquí en esta parte, en instrucción tributaria. Ahí hace referencia a dos indicadores. Un informe de capacitaciones. Miren, las empresas deberían capacitar a sus directivos, a su personal, ¿no? Y formular algún informe y tenerlo ahí, ¿no? Incluso esas capacitaciones que pueden originar gastos, son gastos deducibles para efecto del impuesto a la renta, ¿no? Y también tenemos ahí otro indicador del grado de instrucción, porque puede haber, digamos, instrucción de alto grado. O sea, una persona que está bien instruida en aspectos tributarios tiene alto grado. Otra podría tener un grado medio y otra tendría una que comienza, que no sabe casi nada, un grado inferior de instrucción tributaria y así, digamos, para todos los casos. Entonces, estos indicadores que son unidades de medida de las dimensiones, ¿no? De las dimensiones. Siempre hay que identificar estos indicadores, especialmente en tesis cuantitativas, como son las que mayoritariamente se desarrollan tanto para economía como para contabilidad. Tiene que haber esos indicadores. No así tanto, por ejemplo, no así tanto para tesis de tipo cualitativo, que podrían desarrollar especialidades de sociología u otras, ¿no? Pero aquí estamos en economía y en contabilidad, estamos con los números. Y acá en economía y contabilidad todo se mide. La situación financiera se mide, la situación económica se mide. Los activos se miden, los pasivos se miden, el patrimonio se mide, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad se mide.
Y igualmente, en economía, por ejemplo, los elementos microeconómicos o variables microeconómicas o variables macroeconómicas, todas se miden, ¿no? Todas se miden. Y entonces estamos ahí con dos especialidades que tienen indicadores claros, precisos para utilizarlo. Profe, buenas noches, no lo escucho, su micro está creo apagado. A ver, ahí sí me están escuchando, ¿no? Hola, Saca, ¿me escuchas? Recién, doctor, no lo escuchaba. Sí, estaba un poco mal ahí con el micro, creo que está mal. Escuché una bulla de fondo. Ya, vamos a ver. Vamos a pasar la lista, Saca. Ya, doctor, está bien. La gente ya a fin de ciclo ya no quiere estudiar. La gente, como si tuviera bastante, la gente ya no quiere estudiar. Ahora estamos 26, ¿no? 26. Semana 15, ¿no? Por defecto veo que casi todos, excepto Saca, están faltos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver. Aquí en la relación también, no sé, hay unos nombres nuevos que han puesto y más bien hay algunos alumnos que eran de acá, ya no lo veo. Por ejemplo, a Carrión no lo veo. A Pere Yucra tampoco no la veo. Son alumnos de acá, pero no están, no figuran. Por ejemplo, ahí Carrión, mira. Ahí de la A se pasa a la Che, ya la C, ya no está. Ah, ahí abajo está Condori. Carrión no hay. Pérez, por acá abajo. P, Q, R, P debe estar antes por acá. M, ¿no? M por ahí debe estar, P ya no está ya. De la M se pasa a la O, de ahí pasa a la S y ya se acabó. No sé qué ha pasado con Profesor Montesinos presente. Montesinos, a ver. Ahí aparecieron, mira, estaba apareciendo. Ah, Estuve toda la clase, profesor. sí, te vi, sí te vi, pero al final no sé qué desapareciste. Profe, creo que hay una falla en el Salió sistema. y tuve que ingresar. Ah, ¿quién más está por ahí? ¿Quién más? A ver, voy a ver. Juan Carlos, doctor. ¿Quién? Juan Carlos, Saca. Salcedo, no hay Salcedo, ¿verdad?
Acá, Saca está presente. Y Montesinos nada más. Y acá esto, no sé, Díaz Zamata está falta también, no está. Ahí está fecha 26 de noviembre, solamente 2 presentes, ya está. Bien, lo dejamos ahí, estamos conversando el lunes, a ver si el lunes ya estamos con mejores ánimos, pues. Correcto, Saca. Ya, doctor, hasta el día lunes, cuídese. Nos quedamos ahí, chao. Chao, doctor. Hasta luego, Dareli, ¿no? Hasta Dareli luego, Montesinos, profesor. chao. Hasta luego, buenas noches. Aprobado Montesinos, aprobado Saca. Tururururururu.